A 400 kilómetros de la costa del sur de China, a las 3 de la mañana, un barco del largo de 3 campos de fútbol desciende un tubo de hormigón de 80.000 toneladas hacia el océano. El tubo es del tamaño de un edificio de oficinas acostado de lado. Está siendo colocado a 40 metros bajo el agua, con una tolerancia de 1 centímetro. No hay ningún capitán al timón. El barco se está posicionando mediante satélite. Este es un barco de los aproximadamente 200 que China ha construido durante los últimos 20 años para realizar el tipo de trabajo que ningún otro país del mundo está haciendo a esta escala. Colocan túneles, construyen islas, instalan turbinas eólicas más altas que la Estatua de la Libertad. Y las mismas máquinas que construyeron el puente más caro de China, también construyeron las pistas de aterrizaje en el mar de China Meridional. Esta es la flota de la que la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar. Durante la mayor parte de la historia humana, construir en el océano abierto era simplemente imposible. Cualquier cosa que pesara más de unas pocas cientos de toneladas a más de unos pocos kilómetros de la costa, en aguas más profundas que el alcance de un nadador, no podía colocarse allí. Los puentes crecían desde la tierra hacia afuera, nunca desde el medio. Los túneles marinos se perforaban lentamente de una costa a la otra. Las islas podían reforzarse, tal vez, pero no fabricarse desde la nada en un mar que no tuviera un suelo poco profundo desde donde empezar. La razón era siempre la misma. El océano no coopera. Las corrientes desvían las estructuras del centro. El viento desequilibra las grúas. En el momento en que se deja caer algo pesado en aguas abiertas, el océano se lo lleva. Luego, a principios de la década de 2000, China comenzó algo que nadie más había intentado. No un gran barco. Una categoría de ellos: dragas, grúas flotantes, barcos de instalación, plataformas autoelevables, barcazas de transporte y colocación, cada uno fabricado a medida para un tipo específico de construcción oceánica. Para el año 2026, los astilleros chinos habían producido un estimado de 200 dragas por sí solas, grúas flotantes capaces de levantar el peso de la Torre Eiffel con un solo gancho, barcos de instalación con grúas que alcanzan la altura de un edificio de 50 pisos por encima de su propia cubierta. 4 países en el planeta pueden construir esta clase de embarcación: China, los Países Bajos, Bélgica y Alemania, y a partir de 2026, China opera más de ellos, de forma más agresiva y en más lugares que los otros 3 combinados. El Chenhua 30. En mayo de 2017, en las aguas oscuras entre Hong Kong y Macao, un barco chino levantó del mar una junta de acero y hormigón de 6.000 toneladas, la giró sobre el océano abierto y la bajó a su lugar entre un puente arriba y un túnel abajo, conectando ambos con una precisión milimétrica. Esa fue la pieza final del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, el puente más caro jamás construido, y el barco que lo colocó fue el Chenhua 30. El Chenhua 30 tiene casi 300 metros de largo, 58 metros de ancho, 29 metros de profundidad y pesa 140.000 toneladas. Su grúa giratoria de una sola pluma tiene una capacidad de elevación de trabajo de 12.000 toneladas. En las pruebas de comisionamiento, esa grúa levantó 13.200 toneladas, aproximadamente el peso de la Torre Eiffel, colgando de un solo gancho, suspendida sobre aguas abiertas. Según el libro Guinness de los récords, esa es la mayor hazaña de elevación en alta mar jamás medida por cualquier país en cualquier momento de la historia humana. El barco es autopropulsado, totalmente giratorio, y está equipado con 12 propulsores que le permiten mantener su posición contra la corriente y la marea sin echar el ancla. Actualmente tiene su base en la zona franca integral de Haikou, en Hainan, el puerto de libre comercio más meridional de China, y su área de trabajo, sobre el papel, es todo el océano, desde el mar de China Oriental hasta el Golfo de México. El Tiankunhao, unos cientos de kilómetros al norte, en el Mar Amarillo, el segundo barco de la flota hace algo para lo cual nadie más construye barcos: fabrica tierra. El Tiankunhao, que en mandarín significa roc del cielo, una criatura mitológica mitad pez y mitad ave. Es un barco de dragado de 140 metros de largo que tritura el lecho marino y bombea la mezcla resultante de roca triturada, arena y lodo a través de una tubería hasta a 15 kilómetros de distancia. La prensa occidental lo llama el hacedor de islas mágico.
El apodo es literal. El Tianqunghao mueve 6.000 metros cúbicos de material del lecho marino cada hora. Eso equivale a 3 piscinas olímpicas llenas de roca triturada y arena, arrancadas del fondo del océano cada 60 minutos. El cortador en la parte delantera del casco puede triturar piedra con una resistencia a la compresión de 50 megapascales, el tipo de roca que se encuentra en las cordilleras volcánicas submarinas. Puede excavar a 35 metros por debajo del lecho marino existente. Cuenta con un sistema de control automático que, en principio, le permite operar sin tripulación. Solo hay 4 países en la Tierra capaces de construir esta clase de embarcación. El Tianqunghao es el más grande de ellos, y los chinos han construido alrededor de 200 dragas desde 2006. Retén ese número, volveremos a él. El Jihang Jinan 1. El tercer barco de la flota es uno del que probablemente nunca hayas oído hablar. Su nombre es el Jihang Jinan 1. No levanta carga, no draga. Lo que hace era, hasta 2019, simplemente imposible de hacer a esta escala. El Jihang Jinan 1 transporta secciones de túnel de hormigón prefabricado, cada una tan larga como un campo de fútbol y medio, de 10 metros de alto, 55 metros de ancho y un peso de 80.000 toneladas, a lo largo de 50 kilómetros de océano abierto, y las baja en trincheras a 40 metros bajo el agua. El barco en sí pesa 20.000 toneladas. La sección de túnel asentada sobre él pesa 4 veces más que el barco que la transporta. El cruce oceánico de 50 kilómetros se completa en aproximadamente 10 horas, cada sección. El descenso en la trinchera del lecho marino se realiza con una precisión de alineación de 1 centímetro, utilizando el sistema de navegación por satélite Beidou, el GPS de China, para el posicionamiento no tripulado. El Jihang Jinan 1 fue construido para un solo proyecto, el enlace Shenzhen-Zhongshan, un megaproyecto de puente-túnel de 24 kilómetros a través del estuario del Río de las Perlas, inaugurado en junio de 2024. La sección del túnel submarino tiene poco menos de 7 kilómetros de largo y utilizó 32 de estos tubos de hormigón de 80.000 toneladas. El Jihang Jinan 1 transportó cada uno de ellos. El enlace estableció 10 récords mundiales el día de su inauguración. El barco que construyó su túnel hizo posible cada uno de esos récords. El Tianjin Wind Power 2000. El cuarto barco es completamente nuevo, entregado en diciembre de 2024. Su nombre es el Tianjin Wind Power 2000. Existe para instalar una sola cosa: las turbinas eólicas marinas que China está colocando ahora en el mar de China Meridional a un ritmo que ningún otro país ha igualado. En enero de 2026 se instaló la primera turbina eólica marina de 20 megavatios del mundo frente a la costa de la provincia de Fujian. Cada pala de esa turbina mide 147 metros de largo. El eje, en la parte superior, se asienta a 174 metros sobre el mar, más alto que el monumento a Washington. La base debajo de ella, clavada en un lecho marino a 80 metros bajo el agua, pesa 2.500 toneladas. El Tianjin Wind Power 2000 puede levantarlo todo. Su grúa alcanza los 165 metros por encima de la cubierta. Se sostiene sobre patas autoelevables en el océano abierto. Para finales de 2025, China había superado los 40 gigavatios de capacidad eólica marina instalada, más que cualquier otro país en la historia humana. La mayor parte fue colocada allí por barcos de esta clase. 4 barcos, 4 trabajos, trabajo civil, de manera oficial, todo ello. Pero las mismas máquinas que construyen puentes y parques eólicos en tiempos de paz son las máquinas que construyeron algo completamente diferente. Entre 2013 y 2016, el predecesor del Tianqunghao, una draga ligeramente más pequeña llamada Tianjinghao, pasó 193 días trabajando en 5 arrecifes en las islas Spratly. En el mar de China Meridional, los arrecifes eran reclamados por China, Filipinas, Vietnam, Malasia y Taiwán. Para cuando la draga terminó, los arrecifes submarinos se habían convertido en islas sobre el agua. Las nuevas islas tenían aeródromos, tenían puertos, tenían instalaciones de radar militares y emplazamientos de misiles tierra-aire. El Comando del Pacífico de los Estados Unidos, en un discurso en 2015, lo llamó la Gran Muralla de Arena de China. 2 años más tarde, en 2017, China lanzó el Tianqunghao, significativamente más potente que su predecesor. Por la misma época, el Zhenhua 30 entró en servicio comercial y el Jihang Jinan 1 entró en funcionamiento en 2019, y la flota de instalación eólica marina comenzó a salir de los astilleros chinos por docenas. Sobre el papel, esta es una flota de construcción civil,
puentes, túneles, parques eólicos, puertos. En la práctica, el mismo barco que levanta la base de una turbina eólica puede levantar una torre de radar en alta mar. La misma draga que construye la base de un arrecife comercial puede construir una pista de aterrizaje militar en un arrecife que, 6 meses antes, estaba bajo el agua. La misma embarcación que coloca un túnel de autopista sumergido puede tender un cable de fibra óptica a través del lecho marino de un estrecho internacional. China nunca ha declarado públicamente qué barcos son de doble uso. No ha tenido que hacerlo. El trabajo civil por sí solo, los puentes, los parques eólicos y los puertos, le da a la flota suficiente trabajo en tiempos de paz como para justificar su existencia muchas veces. Las aplicaciones de doble uso simplemente están disponibles, como consecuencia de la misma ingeniería cuando se necesitan. Esta es la parte que la mayoría de las coberturas pasan por alto. Los puentes, los túneles y los parques eólicos son admirables por sí mismos, pero lo que los hace posibles y lo que, silenciosamente, también hace posible el resto, no son los puentes en sí mismos, es la flota que los construye. El Zhenhua 30 probablemente estará operativo hasta 2050. Al Tianqinghao le quedan décadas de vida. El Jihang Jinan 1 apenas tiene 5 años. El Tianjin Wind Power 2000 es completamente nuevo. Y justo ahora, en algún lugar del mar de China meridional, uno de ellos está trabajando. Solo que no sabes cuál.